Juanito, ¿cómo estás? Hola, Patti, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, Patti. ¿Comenzamos? Dale, listo, súper. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la superestructura de un texto. Genial, me encanta ese A tema. mí también. Hola, Juanito. ¿De qué hablan con Patty? Hola, Fernandito. Mira, estamos hablando de la superestructura de un texto. ¿La super qué? La superestructura. Sí, es como el esqueleto o la base de un texto. Y depende de las características del texto que estamos leyendo o escribiendo. ¿Y qué es un texto? ¿Y cuántas clases hay? Mira, un texto es un conjunto de enunciados que te permiten dar un mensaje coherente y claro. Sí, hay muchas clases de textos, pero te voy a decir de tres. Texto narrativo, texto expositivo y el texto informativo. Entonces, estos textos los debo escribir según su superestructura. Es superestructura, Fernandito. Eso fue lo que dije. Y sí, Fernandito, cada uno de los tipos de texto que dijiste tienen una superestructura. Mira, amigo, te voy a explicar. La superestructura del texto narrativo. El texto narrativo es el que cuenta una historia. También tiene personajes reales o imaginarios. Por esto, casi siempre contiene diálogos y describen cosas como lugares, situaciones o personajes. Su estructura es el inicio, que es donde se presentan los personajes, los lugares y la situación de los personajes. Es el momento donde comienza la historia. El nudo es cuando se da vuelta a la historia y pasa alguna situación que debe ser resuelta por los personajes. El desenlace es cuando los personajes se supone que arreglan la situación, pero no siempre es así. Es también el final del texto narrativo. Entre los textos narrativos están las fábulas y los cuentos. Ah, qué bueno saber esto. Casi siempre no pongo cuidado a esas cosas y no se me entienden mis cuentos. O sea que Capirucita Roja es un texto narrativo. Sí, Fernandito, así es. Y si quieres que se te entienda un cuento, debes seguir los pasos de Juanito. Ahora, yo quiero explicarte la superestructura del texto expositivo. Sí, yo quiero aprender mucho más sobre la superestructura. Este tipo de texto tiene como propósito explicar un proceso. A diferencia del texto argumentativo, no quiere convencer a nadie, sino quiere enseñar unos pasos o mostrar algo. Su característica principal es su brevedad y claridad, y consta de presentación, desarrollo y cierre. Un ejemplo de este tipo de texto son las recetas que te enseñan a hacer arroz o los libritos que te enseñan a cómo utilizar el horno. Oh, yo siempre quise saber cómo se escribía una receta para que porque yo las veía tan organizadas y tan claras. Ya entiendo. Y yo voy a hacer una receta nueva. Y voy a escribir con la superestructura que me enseñó Patty. Es superestructura, no se te olvide. Eso. ¡Qué rico! Cuando hagas tu receta, nos la dejas probar y nos das la receta. Mira, te vamos a explicar ahora la superestructura del texto informativo. Sí, Fernandito. El texto informativo, su intención es informar sobre un hecho real que esté pasando o que ya pasó. Mira, consta de titular, entrada, cuerpo y final. Un ejemplo de este tipo de textos son las noticias, los noticieros. O los boletines informativos. Muy bien. Estás aprendiendo muy rápido. Sí, qué bueno. Ahora cuando vayas a escribir, ya sabes qué base o esqueleto debes seguir. Gracias, amiguito.
amiguitos, aprendí mucho sobre la superestructura, sobre las estructuras de los textos. Ya tengo que irme a mi casa donde mi mamá. Ella me llama para la cena. Gracias, Fernandito. Chao. Chao, chao.